La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbe Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola, ¿qué tal, chiquillas y chiquillos? ¿Cómo están? Ojalá que muy bien en sus casas, cuidándose. Soy el profesor Walter Morales, ¿ya? Profesor de matemáticas, y trabajo en el Liceo de Música de Copiapó, ¿ya? En esta oportunidad las clases que vamos a ver son sistemas de ecuaciones lineales 2×2, ¿ya? Que es un contenido que se vio en tercero porque ustedes ya saben que todas las problemáticas del año pasado no se pudo terminar, ¿ya? Entonces, se llama de 2×2 porque son dos incógnitas con grado 1 cada uno y dos ecuaciones. Por eso se llama sistema de ecuaciones lineales 2×2, porque son de grado 1 las incógnitas, la x y la y son dos ecuaciones, ¿ya? El objetivo de la clase entonces va a ser resolver sistemas de ecuaciones lineales 2×2 por el método de reducción o el método de la suma, que es uno de los más simples según lo que he podido constatar en ustedes, ¿ya? Ahora, ¿para qué nos sirve a veces en la vida real resolver sistemas de ecuaciones? ¿Ya? Usted sabe que resolver un sistema de ecuaciones es encontrar un punto de intersección de dos rectas, ¿ya? En este caso de dos rectas porque son de 2×2, ¿ya? Acá podemos ver, ¿ya?, que hay intersecciones de varias calles. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren juntarse con alguna amiga, algún amigo a cualquier hora del día, ¿ya?, eso sí, una vez que pase esta pandemia, ¿ya?, y dicen, ¿sabe qué? Juntémonos a tal hora entre la calle Carrera con calle Colipí, ¿ya? Entonces ustedes lo que están dando ahí son coordenadas a su amigo. Entonces la calle Carrera pasa a ser la X, ¿ya? Que corresponde al eje de la abscisa en el plano cartesiano, y Colipí correspondería a la coordenada Y, ¿ya?, que es la ordenada del plano cartesiano. Entonces, de esa referencia, entonces nos vamos a encontrar ahí, en esa intersección. Y esa intersección en sistema de ecuaciones es el punto que yo determino a través de estos métodos. Entonces ahí tenemos algunas representaciones de segmentos y de rectas paralelas. En este caso, rectas paralelas, ¿ya? Acá también tenemos rectas paralelas, ¿sí? ¿Ya? Entonces ahí tenemos un monito que está mirando, y para resolver recordemos ciertas cosas, ¿cierto? Algunas componentes de un sistema. El sistema se compone, en este caso, de dos ecuaciones, que pueden ser principales o generales, ¿ya? ¿Recuerdan esa? Esa es la ecuación principal de la recta porque está despejado la variable y, ¿ya? No se olviden que ese término, ese coeficiente que es un número real que acompaña a x en esta ecuación, ¿ya?, se llama pendiente, ¿ya? Y la pendiente es el ángulo que genera la recta con respecto al eje x, ¿ya? Ahí también hay algunos análisis de la pendiente cuando es positiva, negativa, cómo se comporta en la recta. Y n es el coeficiente de posición, es decir, el punto de corte de la recta con respecto al eje y o al eje de las ordenadas, ¿ya? Entonces esta ecuación representa la ecuación principal de la recta, ¿ya? Donde m, como ya dije, es la pendiente de la recta o el coeficiente de dirección, lo que nos da la dirección de la recta, ¿ya? Este es un número real, que para yo encontrar el ángulo que genera la recta con respecto al eje x, tengo que ir a una razón trigonométrica llamada tangente, ¿ya? Entonces ahí determino ese ángulo, pero como pendiente en la ecuación de recta es un valor real, ¿ya? Ahí lo tenemos, ¿ve? Ahí está lo que yo digo. Esa m nos genera ese ángulo, ¿ya? Y ese ángulo es agudo siempre que la pendiente sea positiva, ¿ya? Si fuese la recta así, entonces el ángulo que va a generar la recta con respecto al eje es obtuso, por lo tanto la pendiente y es negativa, ¿ya? Y bueno, si es paralela al eje x, ahí la pendiente es 0, ¿ya? Es decir, yo puedo caminar por el piso, ¿ya? Entonces ahí tenemos n, que es el coeficiente de posición, ¿ya? Ahí en este plano cartesiano, eje x, que se cortan en forma perpendicular, es decir, en 90 grados. Acá tenemos entonces el eje x, ¿ya?, donde la recta está cortando en el punto 4,0 al eje x o de la abscisa y en el punto 0,2 al eje de las ordenadas, ¿ya? Este punto, entonces, es el coeficiente de posición, ¿ya?, es decir, n. También se puede presentar la ecuación general de la recta de esta forma: ax más bi más c igual 0, ¿ya? Entonces, de esta recta nosotros también podemos determinar rápidamente la pendiente
y el coeficiente de posición, ¿ya? Entonces, como les digo, esta es la ecuación general de la recta. A partir de esa ecuación general se establece lo siguiente, que yo puedo determinar la pendiente, ¿ya?, si yo tomo estos coeficientes reales y los divido, es decir, divido el A por B y le cambio el signo. Ahí tengo la pendiente, es decir, voy a generar el ángulo de la recta con respecto al eje X. Y N también lo puedo determinar si divido C por B y le cambio el signo, ¿ya? Esto nos da el valor donde la recta corta el eje de las ordenadas. También hay otra alternativa, si ustedes se les confunden estas dos formulitas pequeñas, pueden determinar la pendiente y el coeficiente de posición despejando de la ecuación general el valor de I. Entonces, si ustedes despejan BI, esto va a ser AX, porque lo tienen que pasar hacia el otro lado como inverso aditivo, y menos C. Como este B está multiplicando, esto va a dividir al menos AXB, ahí vamos a tener menos AB, y va a dividir a menos C. Entonces nos va a quedar menos C partido por B, y ahí obtenemos estas dos formulitas, a partir de la ecuación general de la recta, ¿ya? Ahí la tenemos, ¿cierto? Ahí tenemos en rojo la pendiente y el coeficiente de posición. No se olviden, si está en su forma general, toman el A, lo dividen por B, los coeficientes, y le cambian signo, y también los coeficientes de C lo dividen por B y le cambian signo. Pendiente y coeficiente de posición. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Este caballero se está preguntando, chuta, ¿cuándo se forma un sistema de ecuaciones? Entonces, un sistema de ecuaciones se forma cuando yo junto dos de estas rectas, ya sean principales o generales, ¿ya?, y formo un sistema, ¿ya? Entonces, las posiciones de las rectas, de esas dos rectas, ¿ya?, que se llaman posiciones relativas de la ecuación en el plano, ¿ya?, entonces pueden ocurrir tres casos. Uno, que sean secantes, es decir, que cuando son secantes, yo voy a tener una única solución en el sistema de ecuaciones, ¿ya? Es decir, se van a intersectar en un punto del plano, es decir, como el punto de intersección de Colipí con Carrera, ¿ya? Entonces, esta va a tener solución. Y acá, donde yo aplico los métodos para resolver, ¿ya? Ahí lo tenemos la recta en verde, que es la 3x menos 4 igual menos 6, y en rojo, la 2x más 4 igual 16. Entonces, el punto donde se cortan estas rectas es el par ordenado 2,3. Es decir, x vale 2 porque es la primera incógnita de la coordenada y el 3 es la segunda coordenada y, ¿ya? Ahí está en verde, más resaltado en rojo. Ahí tenemos el punto de intersección, ¿ya?, de las rectas verde y roja. ¿Estamos? Ya. También puede ocurrir que las rectas en el plano se comporten en forma paralela, es decir, como las líneas del tren, ¿ya? Acá no hay solución, es decir, la solución sería vacía, porque al ser rectas paralelas no se intersecta, por lo tanto no hay un punto común para ambas rectas, ¿ya? Entonces no se intersectan en el plano y no hay solución en el sistema de ecuaciones, es decir, la solución es vacía. Acá tenemos dos ejemplos de rectas paralelas, la verde que es x más igual 3 y la roja que es 2x más 2y igual 2. ¿Ya? Ahora, cuando me doy cuenta, si yo despejo ahí y esta ecuación la paso en su forma principal y esta también, entonces voy a darme cuenta que las pendientes, el coeficiente que están con x, son iguales. Y cuando son iguales, ¿ya?, entonces las rectas son paralelas, siempre y cuando el término independiente sean diferentes. Ahí la tenemos resaltada nuevamente. Ya. Y el tercer caso que puede ocurrir es que las rectas sean coincidentes, es decir, que el sistema de ecuaciones tenga infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque una recta pasa encima de la otra, ¿ya? Ahí podemos ver en el plano la recta roja, que es la 3x más 4y menos 2 igual 0, y la calipso, que es la 6x más 8y menos 24 igual 0. ¿Ya? Ahí está resaltado, una encima de la otra. ¿Ya? Entonces, al estar resaltada una encima de la otra, entonces estas ecuaciones en el fondo son como iguales. ¿Ya? Si se dan cuenta, los coeficientes de A, de X, ¿ya?, los coeficientes de Y y los coeficientes independientes están en la misma razón, ¿ya?
O, si ustedes se dan cuenta aquí, ¿qué pasa si yo divido por 2? Entonces, ahí nos damos cuenta que el 6 al dividirlo por 2 nos da 3, el 8 al dividirlo por 2 nos da 4, y el 24 al dividirlo por 2 nos da 12, y 0 partido por 2 es 0. Entonces, ahí nos damos cuenta que en el fondo las dos rectas son iguales, ¿ya? Por lo tanto, hay infinitas soluciones. ¿Ya? ¿Cómo se resuelve un sistema de ecuaciones? Bueno, hay varios métodos para resolver sistemas de ecuaciones. Puede ser sistema de reducción, sistema de sustitución, de igualación, por determinante, en forma gráfica, ¿ya? Pero el que nosotros vamos a ver, y que lo anotamos en el objetivo, es el primer método, que es el método de reducción, ¿ya? ¿Qué condición debe tener el sistema para que pueda resolverse? Recordando lo que vimos anteriormente, entonces, las rectas deben ser secantes. Ahí tenemos el único par ordenado que es solución del sistema, ya que va a pertenecer tanto a la primera recta como a la segunda, ¿ya? Ahí lo tenemos nuevamente, estas rectas, ¿ya? Con conjunto de solución 2,3. ¿Ya? Ahí está resaltada, ¿se fijan? El punto de intersección. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo. Método de reducción. ¿Ya? Ahí están contentos, ahí, porque van a resolver este método y lo van a conocer o se van a recordar. Un sistema simple, la primera ecuación representa x más igual 5 y la segunda x menos y igual 1. Acá vale resaltar que siempre cuando trabajen con este método, el término libre lo pasan hacia el otro lado de las ecuaciones, ¿ya? Ahí tenemos los x, ¿cierto?, que tienen coeficiente 1, los y que tienen coeficiente 1 y menos 1, ¿ya? Ahí tenemos el sistema. Y lo vamos a amplificar, es decir, vamos a tratar de encontrar los valores de x de y. Entonces, acá lo ideal sería sacar los mínimos comunes de estos coeficientes o de eso, lo que ustedes quieran eliminar. En este caso, vamos a tomar los de y porque los signos ya están cambiados, son contrarios, por lo tanto, cuando yo sumo coeficientes iguales con signo cambiado, eso se elimina, se anula. Entonces, para no estar sacando mínimo común múltiplo de estos coeficientes o de eso, entonces es bueno tomar este método. Tomar ese uno que está ahí, ¿ya?, invisible, ponerlo acá. Ese uno que está acá, ponerlo también acá. Entonces vamos a multiplicar la ecuación 1 y la ecuación 2 por esos coeficientes que son, en los dos casos, 1. ¿Ya? Entonces, ahí lo tenemos. Entonces, x más igual 5 lo multiplico por 1, por ese valor que está ahí, y la segunda ecuación también lo multiplico por 1 por ese valor que está acá. ¿Ya? Si esto fuera un 3 y un 2, acá coloco 2 y acá coloco 3. ¿Ya? Ya. Paso 1, entonces amplificamos. ¿Ya? Ahí está el resultado, multiplicar por 1, que el x queda igual, la y queda igual, el 5 igual, y la ecuación 2, al multiplicarla también por 1, queda igual, queda igual, queda igual. ¿Ya? Ahí lo tenemos, ¿cierto? Resaltado. Entonces, ahora nos corresponde reducir términos semejantes en estas ecuaciones para poder encontrar los valores de x y de y. Entonces, vamos a sumar hacia abajo, como lo indica la flecha en rojo. Ahí tenemos entonces la ecuación ya amplificada por 1. Ahí lo tenemos, resaltado. Entonces, vamos a sumar hacia abajo, como término semejante, la x. 1x más 1x nos da 2x. 1y menos 1y hacia abajo es 0. ¿Ya? Entonces nos queda solamente 2x. Y luego sumamos los coeficientes de la igualdad, que es 5 más 1, lo que da 6, porque son de igual signo. ¿Ya? Entonces, como acá nos quedó 2x, la y se eliminaron, y al sumar 5 más 1 es 6. Entonces ya estamos a las puertas de encontrar el valor de x. Entonces, cuando yo quiero despejar el valor de x, siempre se multiplica por el recíproco o por el inverso multiplicativo del coeficiente que está multiplicando a x. ¿Ya? Entonces, si es 2, es por 1/2. Si fuese 3, por 1/3. ¿Ya? Si fuera una fracción 2/3, entonces acá multiplico por 3/2. Siempre el inverso multiplicativo. Pero en otras palabras,
es más fácil pasar el 2, como está multiplicando, dividiendo a 6. ¿Ya? Entonces ese valor va a ser 3. Ya tenemos el valor de x, que es 3. Ahora, para encontrar el valor de y, también lo podemos hacer como en el primer caso, amplificando los coeficientes de x. Pero es más fácil reemplazar el valor que ya obtuve del valor de x de la incógnita y reemplazarlo en cualquiera de las dos ecuaciones. Yo tomé el ejemplo de reemplazar en la primera, solamente como tengo que determinar el valor de y es positivo, entonces me es más fácil reemplazar el valor de x3 porque ya el y está positivo. ¿Ya? Entonces, al reemplazar el x por 3, más y igual 5, entonces obviamente que ya uno desprende que el valor de y tiene que ser 2 porque 2 más 3 es 5. O si no, pasan ese 3 hacia el otro lado restando, entonces 5 menos 3 le da el valor y igual a 2. Entonces, como x3, el valor de y es 2. Entonces, el conjunto solución es el par ordenado x3 y 2. ¿Ya? No se olviden que el conjunto solución va en llave y como es par ordenado, tiene que ir en paréntesis redondo. ¿Ya? Entonces, el par ordenado satisface el sistema de ecuaciones, es decir, pertenece a ambas ecuaciones, como el ejemplo que vimos delante de las rectas que se intersectaban con rojo y azul. ¿Ya? Y que equivale al punto de intersección de las rectas. En este caso, la esquina de Carrera con Colibí. Entonces, Carrera sería el 3 y Colibí sería el 2. ¿Ya? Realicemos otro ejercicio. Tenemos este sistema. La ecuación 1 representa a x más 6y igual 27 y la ecuación 2 a menos 7x más 3y igual menos 9. ¿No? Esto se parece más a la ecuación general, es decir, el término independiente ya está hacia el otro lado. Entonces ahí lo tenemos. Entonces ahora optamos cuál de las incógnitas vamos a eliminar. Entonces, puede ser la x o puede ser la y. ¿Ya? Entonces, vamos entonces ahora a amplificar, que es el paso que vimos en delante. ¿Por qué? Por 3, porque dijimos que tienen que ser, si vamos a eliminar y, tiene que ser cruzado. ¿Ya? Entonces multiplicamos la ecuación primera, la número 1, por el coeficiente de y, que es 3 positivo. Y la segunda ecuación la multiplicamos por 6, pero negativo. ¿Por qué? Porque las incógnitas que voy a eliminar son de igual signo. Por lo tanto, tengo que generar el cambio de signo en una de ellas, de tal forma que al sumar se pueden eliminar. Entonces, cualquiera de las dos de puede ser negativa. ¿Ya? En este caso yo tomé el menos 6. ¿Ya? Entonces, al multiplicar la ecuación primera, la número 1, por 3, y la segunda ecuación por menos 6, ¿ya? Nos va a quedar eso. 3x, 18y, igual a 81, porque 27 por 3 es 81. Y al multiplicar por menos 6, nos va a quedar más 42, menos 18y, igual a 54 positivo, porque menos por menos más. Y ahí la tenemos. ¿Ya? ¿Cuál es el siguiente paso? Sumar hacia abajo como término semejante. Entonces, sumando hacia abajo, tenemos 42x más 3x es 45x, 18y menos 18y es 0y, es decir, no colocamos nada, se anula, y sumamos 81,54, que es 135. ¿Ya? Es por eso que se multiplica cruzado, para que uno de los coeficientes de la incógnita queden iguales pero con signo contrario, cosa que al sumar se puedan eliminar. Entonces en este caso nos quedó 42 más 3, 45x, esto se anuló porque 18 menos 18 es 0 y sumamos 81,54 que nos arrojó 135. ¿Ya? Ahí está los términos semejantes resaltados, ¿se fijan? Eso se anuló, se sumó eso y nos dio 135. Entonces, igual que el ejercicio anterior, este 45 lo pueden pasar dividiendo, lo hacen más cortita, como dicen ustedes, pero matemáticamente lo que estamos haciendo es multiplicar los dos lados de la ecuación por el inverso multiplicativo del coeficiente de x, también llamado recíproco. Entonces, si ustedes multiplican 45 por 1 partido por 45, nos va a quedar
45 por 1, 45 dividido por 45 es un X, ¿ya? Y luego la igualdad, 135 por 1 dividido por 45 nos arroja 3, porque 3 por 45 es 135. O si pasan dividiendo el 45 y 135, ese resultado es más cortito, como les decía, y ese valor es 3. ¿Ya? El paso 3, entonces, encontrar el valor de y. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Reemplazar el valor de x, que es 3, en cualquiera de las dos ecuaciones. En este caso yo tomé ahora la ecuación 2, porque recién lo hice en la 1. Entonces lo pueden hacer en la número 2. Entonces, este valor 3 lo tienen que reemplazar ¿dónde? Muy bien, acá. ¿Ya? Entonces, al reemplazar, nos va a quedar menos 7 por el valor de x, que es 3, ¿ya? Más 3y igual a menos 9, y así vamos a generar el valor de y. Entonces, la prioridad acá es la multiplicación, menos por más menos, 7 por 3 es 21, más 3y igual a menos 9. No puedo sumar esto porque no son semejantes, ¿ya? Entonces, tengo que despejar y. Entonces, dejo el 3y al lado izquierdo de la ecuación, y el 21, como está en este caso con signo negativo, al pasar hacia el otro lado, pasa como inverso aditivo, es decir, como más 21. O, más simple, se le cambia el signo al pasarlo hacia el otro lado. Entonces, 3i va a ser igual a la resta de 21 con 9, porque son distintos signos, por lo tanto debemos restar. 21 menos 9 nos da 12, siempre conservando el signo del número mayor, en este caso de 21. Entonces el 12 es positivo. ¿Y ahora qué hacemos? Estamos a las puertas de encontrar el valor de y. Entonces, ahí lo tenemos. Y volvemos a multiplicar por el inverso multiplicativo al recíproco de este numerito, de este coeficiente, que es 3 por 1/3. ¿Ya? Entonces, 3 por 1 es 3, dividido por 3 nos va a dar i, un i. Ese i tiene un 1 adelante invisible. Igual a 12 por 1 es 12, dividido por 3 nos va a dar 4. Pero más cortita sería pasando el 3 dividiendo, el valor de i va a ser 12 dividido por 3 igual 4. Y ahí lo tenemos. ¿Ya? Entonces pueden verificar la solución en su casa, reemplazando el 3 en la y, que es la primera ecuación, el 4 en la y de la primera ecuación, y ver si da la igualdad. Como esto está correcto, debería darla. Y también tiene que reemplazarla en la segunda ecuación, el valor de x por 3 y el valor de y por 4, ya multiplica por sus coeficientes respectivos y tiene que darle la igualdad. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, no se olviden siempre de recordar esto. Reemplazar en el sistema de ecuaciones algunos valores para que comprueben que eso está correcto. ¿Ya? De tarea. Le voy a dejar un sistema ahí que tiene una multiplicación, un paréntesis, ¿ya? Entonces, para que ustedes lo reduzcan y lo lleven a las ecuaciones que nosotros vimos anteriormente, ¿ya? Ese es un desafío para ustedes. Y acá tenemos también otro desafío para que ustedes le ayuden a Clara, ¿ya? Lo voy a dejar ahí para que ustedes le saquen una fotito mientras. Dice que la edad de A excede en 13 años la de B y el duplo de la edad de B excede en 29 años a la edad de A, hallar ambas ecuaciones. Entonces, una utilidad también que tienen los sistemas de ecuaciones es que nosotros podemos resolver ciertos problemas de la vida cotidiana, como en este caso de edades. ¿Ya? Entonces, lo que vimos hoy día es resolver sistemas de ecuaciones solamente por un método, que es el método de reducción. ¿Ya? Y además, no lo olviden, que al resolver por reducción es el caso más simple que los otros. Entonces, no se olviden que deben multiplicar los coeficientes cruzados y fijarse en el signo. Y luego lo hacen como términos semejantes y despejan cada una de las variables. ¿Ya? Eso es más o menos lo que hemos visto un poquito someramente, sistema de ecuaciones. ¿Ya? Eso les puede ayudar para resolver otro tipo de problemas. Así que por su atención y permitirnos llegar a sus casas, muchas gracias. No se olviden lavarse las manos y no salir a no ser que sea estrictamente necesario. Nos vemos. Chao. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa.
Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.